Bienvenidos a esta edición de Tu Lugar. Hoy hemos salido del estudio y hemos venido a otro de los puntos históricos que tiene Montecarlo, que ha pasado por varias etapas y que ahora se lo ha recuperado, puesto en valor y que es utilizado en estos tiempos de las plataformas digitales, de las series, de la televisión. El cine sigue siendo un atractivo, pero vamos a conocer la historia hoy de alguien muy importante que ha heredado también estas instalaciones. Vamos a conocer un poco de la historia de la familia que fundó este lugar y para eso nos acompaña doña Adela. Gracias por venir y grabar con nosotros esta entrevista. Claro. ¿Cómo es su nombre completo? Adela Hilda Wanderer. Bueno, queremos conocer, antes de hablar acerca del cine, un poco su historia. ¿Usted dónde nació? En San Ignacio. Ajá. Mis padres vinieron en 1932 a San Ignacio. Le compraron una chacra a Gumersindo Roca, que es el nieto del presidente Roca. Él mira. tenía varias lotes y bueno, les prometió que se iba a vender más, pero al final quedó todo monte y había solo 2 colonos entre ellos, mi papá. Ajá. Y bueno, y él se puso a plantar citros y a hacer ventas de toda clase de frutas. Y después un hermano de él le hizo una lanchita de 10 toneladas y él iba a Posada a venderlo allá, al puerto de Posada. ¿Todo por el río? Todo por el río, siempre por el río, porque la ruta prácticamente no, todavía casi era bastante precaria, ¿no? ¿Y ahí cuánto tiempo vivió usted en San Ignacio? En San Ignacio, bueno, yo nací en el año 1938 y fui a la escuela ahí hasta 4º grado, en la escuela 15, número 15, que es hoy en día el museo de las ruinas de San Ignacio. Ajá. Y hoy en día es un museo hoy. Claro. Y esa era la escuela antes, una hermosa escuela. Y que en el año 50 cumplió los 50 años esa escuela, ¿no? Y porque es de 1900. Ajá. Y bueno, después mis padres decidieron venir a Montecarlo porque mi mamá tenía una hermana acá y el esposo trabajaba en la cooperativa, el tío. Y bueno, y vinimos a Montecarlo en el año 51. Mi papá entró a trabajar en la cooperativa y yo fui a la escuela, cumplí la escuela particular que era cerca del campo de deporte, enfrente hay un monumento todavía ahí. Ajá. Era una escuela que era un aula solo, entrábamos todo ahí, de 1º a 6º grado en esa época, ¿no? Y bueno, terminé 6º grado acá. Y bueno, tengo un hermano también, que es Martín Wanderer, Martín Emilio Wanderer, que se falleció ya, ¿no? Y ¿Fue difícil ese cambio, así como me contaba, de que venir de San Ignacio en una escuela que ya tenía su tiempo, un edificio emblemático, sí, a venir a estar en un aula con todos los chicos de la escuela? Sí. La verdad que no, era muy bueno el maestro, excelente maestro, porque salimos realmente muy buenos alumnos todos. Y bueno, yo terminé 6º acá y mis padres después el terreno acá dijo, mamá empezó a trabajar primero en una heladería con la hermana de ella y les gustó eso de hacer una heladería. Y bueno, fue la idea de hacer una heladería acá y este terreno era de los Bischoff y no lo querían vender. Y le dijo mi papá, ¿por qué no nos alquila, no? Y bueno, le alquilaron por unos años, pero después le vendieron el terreno. Sí. Y bueno, y ahí estaba el cine al aire libre, ahí donde está ahora el centro de magisterio, había un cine al aire libre. Ajá. Y ahí el señor era Máximo Kreis, le dijo, Wanderer, ¿por qué usted no hace un salón? Y bueno, mi papá dijo, bueno,
dijo, bueno, voy a ver si puedo para hacerlo, ¿no? No era tan fácil. Pero los colonos, había varios colonos que lo conocían de la cooperativa, le prestaron para hacer el salón, ¿no? Que bien no recuerdo los nombres, porque no... Y bueno, el salón fue hecho con madera al estilo como el club de gimnasia de acá de Montecarlo, con techo de tejas. Después se hizo el tinglado, ¿no? Claro. Sí, sí. Y así empezó el cine. ¿Usted se acuerda más o menos qué edad tenía en esa época? ¿Yo? Cuando comenzaron a construir esa parte del salón. Bueno, yo, y 14, 15 años más o menos, sí. Claro, del 38 al 51 son 12, 13, 14, sí. Sí, se empezó en el 52, 53 más o menos a funcionar como cine, y después se hizo la pista afuera y se bailaba también acá adentro porque no era el piso inclinado en esa época, era todo piso recto, ¿no? Y bueno, en el 55 conocí a mi marido también en el golpe de Estado. Tenían que vigilar la frontera y él estaba de instructor de los que hacían la colimba en Apóstoles. Y bueno, y así es, la historia fue rodando, ¿no? Bueno, después vamos a profundizar en alguno de los puntos que me está contando, como esa historia de conocerle y demás. Usted me dijo que tendría entre 14 y 15 años cuando empezó este movimiento. Acá, sí. ¿Y ahí ya pudo hacer la escuela secundaria o en ese tiempo la escuela primaria? No, cuando empezó en el 54 la escuela secundaria acá, que tenía que haber sido realmente la número 1, pero Apóstoles creo que fue que le ganó y que es la número 1, porque acá no se la inscribió enseguida, porque no tenía todavía un espacio fijo. Pero ahí mi mamá dijo, no vas a andar con el librito bajo el brazo, venía a trabajar acá. En esa época la mujer como que no debía estudiar, parece, era trabajar, ¿no? Bueno, no, yo nunca tuve un rencor hacia eso porque aprendí a trabajar en negocio, ¿no? ¿Y ahí seguía trabajando en la heladería? Sí, en la heladería, y después se hizo un bar y todo eso, ¿no? Se vendían panchos cuando se hacía el cine, ¿no? Empezaban a comerse el sándwich al principio, después panchos y así, ¿no? Se hacía sándwiches para los intervalos, la gente comía, ¿viste? Claro. Y lo que es, hoy tenemos, bueno, la plaza, si bien en el transcurso del tiempo fueron cambiando muchos los lugares de concentración, pero acá era como el centro siempre. Sí, bastante, sí, era bastante. Ahora se fue corriendo un poco, pero ahora como que volvió otra vez, parece, para acá por la plaza, ahora que se fue mejorada y todo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa y después vamos a conocer más profundo la historia. Estamos en el cine municipal, ahora cine municipal, y convertimos estos consejos publicitarios. ¿Qué tal? Soy Nicolás Strider, soy odontólogo de Montecarlo y me encuentro construyendo este policonsultorio que va a contar con un consultorio odontológico, con un laboratorio bioquímico y con un consultorio para múltiples profesionales. Como verán, todavía estamos en obra y quiero aprovechar para este último mes que nos queda de obra, porque está planificado inaugurar en julio, e invitar a los profesionales de la salud que quieran venir a trabajar con nosotros. Contamos con espacio, así que están invitados. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que puedan ir viendo cómo va avanzando la obra y les pueda ir comentando cómo viene la próxima inauguración. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, puedes contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70
y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stobo, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel and I don't hide. Remember all the words that you said, even if the love was hurting, I'll be. Continuamos en esta edición de Tu Lugar y estamos conociendo la historia en esta oportunidad. Nos contaba una cuestión de cuando conoció a quien después fue su marido. Claro. Pero ¿cómo fue esa historia de amor? Tratando de imaginarnos un poco aquella persona que viene y le miró a la hija del dueño del cine. Yo tenía 17 años en ese momento y en ese momento Misión era territorio todavía. Ajá. Y era la gendarmería, era la policía. Y donde está ahora la policía, estaba la gendarmería. Ajá. Y bueno, cuando hubo el golpe de Estado de Perón, Stroessner lo llevó al Paraguay, ¿no? Y tenían miedo de que él entre de vuelta por Misiones. Ajá. Entonces, en cada pueblo mandaban, en ese entonces, vamos a decir pueblo, porque ciudades todavía no, bajaban 20 soldados con un principal, en ese caso mi futuro, digamos, que después nos conocimos, era cabo recién. Él hacía poco que le habían trasladado a Apóstoles. Ajá. En Buenos Aires estuvo 2 años en Campo de Mayo, pero como no tenía secundaria, él fue suboficial, ¿no? Que es instructor de los que hacían la colimba, ¿no? Claro. Y bueno, el destino de él fue realmente El Dorado, pero había un amigo le dijo, mira, Dalpra, ¿por qué no te quedás vos en no querés dar en Monte Carlo? Sí, dijo yo, me da lo mismo. Sí, pues yo tengo parientes en El Dorado y quiero irme al Dorado, ¿no? Claro. Y bueno, la primera noche ya papá siempre los invitaba y les daba algo de tomar a la gendarmería, ¿no? Y él entró junto. Y yo le dije a una señora que nos ayudaba, fíjate que churro, le digo, en esa época se decía así, ¿no? Lo mismo dijo él, le dijo, si esa es la hija acá del dueño, sí, pero fíjate el papá que tiene, si te metes, métete bien, le dijo, porque si no... Bueno, y así nos fuimos. Era por quedar unos días nomás, él estuvo 3 meses acá. Y cada tanto venía y, bueno, después mis padres parece que se dieron cuenta y no me quisieron dejar más al frente del negocio, me dejaban más en la cocina para hacer cosas ahí. ¿Y su papá cómo era físicamente? ¿Era un hombre grande? Grande, sí. Él tenía 1,92 y bastante físico grande. Yo tengo una foto ahí después si quieres. Claro, sí, después vamos a mirar. Y si hoy se pone a pensar, y pensando en ese amigo que le cambió el destino, sí. Si hoy tendría la posibilidad de hablar con esa persona, ¿qué va a hacer? ¿Le va a agradecer o le va a culpar?
de cambiarle el destino y que su marido haya bajado acá. No, no, la verdad que fue para mí el amor de la vida, ¿no? Ah. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue después? ¿Le empezaron a esconder atrás de la cocina? ¿Y cómo continuó el amor o cómo No, pudieron avanzar? Escribiendo notitas y le daba a esa señora que ella le entregaba a él y él le entregaba a ella porque no me dejaban salir al frente. Ah, ya. sí. Sí. Hasta que me escribió una carta, pero y bueno, él después dijo, voy a hablar con tu papá. Y entonces yo le dije, bueno, no, vos sos muy joven, no, nada que ver, no quería saber nada. Y él me escribió, a la pucha que te mezquinan tus viejos. Bueno, así que, y bueno, pero después él dijo, voy a hablar con tu mamá. Entonces un día vino y le dijo, yo quiero hablar con usted. Ah, sí. Sí. Y bueno, en esa época era así, ¿no? Claro. Nada que ver como hoy en día, ¿no? Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y bueno, entonces ella agarró 2 sillas y se fue ahí a la pista, pero a mí no me dejaron ir estar juntos. Y ellos nomás se arreglaron de cómo compaginar, y entonces él Claro. dijo, bueno, yo soy de Chajarí, Entre Ríos, y tengo vacaciones ahora en febrero, eso porque Perón, el golpe de Estado fue en septiembre, y él vino más o menos en los primeros días de octubre, hasta fin de enero casi estuvo, ¿no? Ujú. Bueno, y en febrero tenía vacaciones, entonces mi mamá, ella le cayó bien, ¿no? Ajá. Y bueno, le dijo, bueno, yo quiero conocer la familia tuya, entonces vamos a viajar a Entre Ríos. Ah, mira. Así que, y en esa época se iba en un barquito hasta Posada, y de ahí se tomaba un taxi a la estación de tren. Ajá. Y ahí viajamos hasta Chajarí, hasta la estación de Chajarí, y bueno, y ahí nos estaba esperando él. Fuimos a la casa y bueno, mi suegro me tomaron bien en las manos, me aceptaron enseguida, así que bueno. ¿Cómo fue? ¿Se acuerda cómo fue ese viaje? ¿Si sintió mucho nervio o miedo? Sí, no, qué sé yo, ya mi mamá estaba de acuerdo, Claro. ella sí estaba de acuerdo con... ¿Y Ahora, su papá fue junto? No, él quedó acá con una hermana que le vino a ayudar, y nosotras 2 fuimos justos en verano, que hay que hacer el helado en esa época, claro, sí. Y después de esa reunión con la familia de él, Y bueno, ¿ya pudieron y entonces formalizar? mi mamá tenía proyectado ir a visitar 2 cuñadas que tenía en Buenos Aires, y ella le dijo si quería ir juntos. Sí, dijo, bueno, vamos. Y bueno, ahí fuimos hasta, creo que era Gualeguaychú, Ujú. y se tomamos un barco, porque en ese momento estaban haciendo el puente, Zárate, Brazo Largo. Zárate, Brazo Largo, ese fue en el 56. Ajá. Y entonces se tomaba un barco, y ahí fuimos hasta el puerto de Buenos Aires, y bueno, y ahí tomamos un taxi, y entonces fuimos a un hotel en el centro de Buenos Aires, y bajó el taxista a preguntar en un hotel a ver si había lugar, y sí, pero había una pieza con 3 camas. Y mi mamá aceptó. Habrá dicho, acá los puedo controlar mejor. Claro. No, en esa época era todo distinto que hoy, ¿no? Ujú. Y Y bueno, ¿y la mamá dónde se ubicó? ¿En el medio o algún sí, costado? no sé cómo fue, pero cuestión que estábamos todos en una pieza. Bueno, y ahí fuimos ahí a visitar a las tías que estaban en Villa Ballester, la otra en Palomar, y bueno, así. Y después volvimos a tomar de vuelta, y bueno, ahí él se bajó en Chajarí, nosotros seguimos hasta Misiones, ¿no? Ujú. Y bueno, él había pedido, él justo acá cuando estuvo firmó de vuelta para 3 años, porque era siempre firmar por 3 años más, ¿no? Ujú. Y bueno, después pidió la baja porque mis padres le dijeron que si él quería venir a trabajar acá, ¿no? Y bueno, y así a los 3 años era cartas y telegramas, porque no había otra manera Claro. de comunicarse, ¿no?
valija de cartas tenía de mujer. ¿Pero esos 3 años él estuvo ubicado en otro lugar? No, acá. ¿Acá también? Sí, él después lo trasladaron a Montecasero a él. Ah. Más lejos todavía. Sí. Sí. Y nos veíamos una vez al año, o 2 veces, digamos, porque ellos tienen vacaciones en julio, como los docentes, Ajá. y después en diciembre otra vez, ¿no? Así que... ¿Y cómo era mantener ese amor? Porque seguramente también alguno de acá de la zona, cuando sí, venía, bueno, le tuve buscaba. varios que Ah, tiraban ¿sí? el ala, sí, pero bueno, yo estaba ya enamorada. Ya, Claro. así que no. Claro. ¿Y tardaban mucho entre una carta y otra? Cuando usted le enviaba una carta y hasta que venía la respuesta. Sí, claro, llevaba un poquito de días, sí. Y un día mi hermano llevaba las cartas al correo que estaba al lado de la gendarmería en esa época. Ajá. Era una casita que después se desarmó ahora y hay unos juegos, y creo que había un negocio ahí ahora, ahora es material, ¿no? Y él dice que llevaba las cartas, pero no las llevaba. Tenía como 7 cartas después. Ah. Que estaba haciendo la joda él. ¿Pero joda o celoso? No, claro, él no las mandaba. Las tenía todas juntas. Y él me escribía, ¿qué pasó que no me escribí? Si yo te estoy escribiendo. No, pero no recibí más cartas tuyas. ¿Qué pasó? Pobre. No, y él estaba, y de golpe después le llegaron 7 cartas juntas. Y estaba justamente en Paso Los Libres, haciendo, como le decían, campaña, ¿no? Le llaman así, en el campo, ¿no? Y se reían los compañeros de él, que tenía como 7 cartas para leer. Bueno, pero llegaron en algún momento. Llegaron, claro, porque él le estaba haciendo una joda. Y claro, una joda medio difícil para los sí, enamorados. bastante atorrante mi hermanito, sí. ¿Y te enojaste con él? No, ¿qué va a ser? Ya está, ya. Bueno, ¿en qué momento volvió su novio, después marido, acá a la zona? Claro, él después, cuando terminó sus 3 años, que le dieron la baja ya, no le querían dar la baja porque lo querían mucho los superiores, pero bueno, ya él le pidió su baja y bueno, y acá vinimos cuando él vino, y bueno, nos casamos en el 1959. Mis viejos dijeron, no, si vas a ir, te vas a casar. Y bueno, nos casamos así por civil. Y bueno, y salimos a pasear. Él tenía unos pesitos ahorrados y recorrimos varias provincias. Y tuvimos casi un mes paseando. Qué lindo. Claro, sí. Después venimos a trabajar acá. Pero bueno, no funcionaba muy bien eso. Tuvimos 1 año y nos fuimos al Dorado. Tuvimos 15 años ya. Uh-huh. ¿Y en El Dorado qué tenían? ¿De qué vivían? Empezamos con una verdulería, el mercado de Lita, Ajá. en pleno centro ahí. Bueno, mi papá tenía un terrenito enfrente de la plaza y nos dejó empezar con un pequeño kiosco. Y él recorría a mi esposo con una bicicleta que yo tenía a buscar verduras. Y empezamos de cero. Claro. Sí, pero bueno. Bueno, tenemos que compartir unos consejos publicitarios. Ya Le invitamos está. a que se quede. Dale. Vamos a compartir los consejos y enseguida volvemos. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable. Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Colorete, ropita linda para tu bebé. Colores vivos, suavecita al tacto, para bebés y niños al mejor precio. Vení a Colorete en Sargento, Parral y Urquiza. Prendas hermosas, llenas de alegría. Colorete, la mejor elección. Pijamitas,
Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos en Tu Lugar. Hemos conocido una linda historia de amor, de vida. Bueno, estamos acá en el cine. ¿Cómo eran las proyecciones de las películas? Bueno, siempre se daban 2 películas. En realidad el cine se comenzó en el 53, 54 más o menos. Y la máquina que tenía mi papá, en esa época, era a carbón. Eran 2 carbones que se juntaban. Ajá. Y ellas daban la proyección, ¿no? Daban como una luz. Y eso tenía que estar atento el operador para que eso no se... porque si no se quedaba en la oscuridad, ¿cierto? Y bueno, había que estar contento y tenían que preparar primero a la tarde todos los rollos, que después se los limpiaba para poder añadirlo uno con el otro. Mencionó los rollos, Sí. o sea, ¿cómo venían las películas? ¿Todo en rollos y divididos? Sí, eran en bolsas así con hasta 12 rollos ahí adentro. Eran más o menos unos rollos así grandes, sí. Uh-huh. Como las fotos de antes, claro. Más o menos, sí. Yo tengo algunas tiras todavía que quedaron ahí, ajá. ¿No? ¿Y ahí, pero cuánto tiempo duraba de la proyección más o menos? Y bueno, cada película tenía una hora y algo, 1 hora y media, depende, ¿no? Se daban 2 películas por noche. Se empezaba antes de las 8. Y en esa época la usina tenía la luz eran los motores todavía, hasta las 12 nomás. Entonces, más de una vez, papá trabajó varias veces en la cooperativa de luz también. Entonces él se iba y quedaba el operador pasando las películas y hasta que terminaba, porque a veces terminaba a las 12:30 una película claro. y sí, para no quedar sin luz había que... Y entonces él iba y cuidaba los motores ahí y después se apagaban, claro. Uh-huh. Bueno, y en ese tiempo donde las películas duraban más de 1 hora, ¿había que cambiar los rollos? Claro, eso lo preparaba todo el que la proyectaba después. En esa época estaba Bobby Arndt, después siguió, no me acuerdo más, José, el que es Sodero, no me acuerdo el apellido ahora. Gillo, sí, esa. Uh-huh. Él proyectó mucho, después entró Ricardo Marek, él también fue el que pasaba. Había otros más que no recuerdo bien los nombres tampoco. ¿Y cómo era? Pero en ese momento de cambio de cinta había que hacer rápido para que no se pierda tanto tiempo, o habían pausas entre medio. No, eso habría que ser vaquiano para conectar una con otra sin cortar, ¿eh? No se cortaba la película. Ah, ¿no se cortaba? No. Solamente si hubo una falla en el rollo que se cortaba. Ahí sí quedaba un ratito, se prendían las luces y... Uh-huh. Y en no equivocarse, que no mandar otro fragmento más adelante, que esté otro lado. Vale, y que no salga al revés también. Porque sí. Por eso cuando venía de otro lado, por ejemplo, las películas mayormente iban hasta
Iguazú, por ejemplo, pasaban por Esperanza, El Dorado, o a veces venían de Posada hacia acá, ¿no? Depende. A veces venían bajando, porque las películas venían de Santa Fe o de Rosario, también de Buenos Aires, los rollos, ¿no? Entonces, varios cines iban, porque si no, tenías que pagar el pasaje de eso. Ah, o sea, ustedes alquilaban la cinta. Sí, claro, claro. Son empresas que había en Santa Fe, Ajá. que había que proyectar ya, digamos, programar para todo el año, más o menos, o 6 meses, por ejemplo. Bueno, tal día viene tal película, eran los... No sé si vos viste alguna vez las fichas que había, ¿no? Y bueno, en esa época papá salía con el parlante a la calle a hacer propaganda. Sí, todavía están los parlantes en el depósito ahí. Y sí, y venía gente de todos lados. Sí, impresionante. Estaban los colectivos Cruce que iba y buscaban, inclusive de Piraí. Bueno, después Piraí empezó con cine, pero al principio no había cine en Piraí. De Tarumá, de todas las colonias venían. Y después lo llevaba la gente otra vez, el cruce, ¿no? Claro. Una vez nos contaron de que incluso también el cruce esperaba hasta el final de la película y después recién llevaba. Para llevar la gente de vuelta, sí. Claro. ¿Cuánto tiempo duró este furor del cine? ¿Se puede calcular más o menos? Y más o menos el furor fue hasta el 78, donde empezó el Mundial aquella vez, ¿no? Ajá. Después de ahí empezó a decaer un poco por el hecho de que alquilaban cuando empezó el tema de los televisores, alquilaban los cassettes. Los cassettes, eso, y se quedaban en casa más vale. Claro. ¿no? Pero bueno, en el año 92, bueno, ya éramos nosotros, mi marido, porque después a los 15 años volvimos acá y le compramos a mis padres esto. Ajá, sí. Sí. Y bueno, seguimos nosotros. Vendimos todo allá y invertimos acá, ¿no? Se hizo el piso inclinado. Y nos contaba hace un rato en la pausa de que fueron cambiando la manera de proyectar. Hoy, o sea, primero está la inversa. Esa máquina que está ahí adelante, en el hall ahí, esa después nosotros compramos cuando ya nos hicimos cargo de acá de comprar esto todo. Esa es una lámpara, 1600 watts tenía esa lámpara de proyección. Eso ya no había que cuidar los carbones. Esos claro, era otra tecnología. Sí, la otra máquina está ya en el museo, ahora no está armada, sino que está... Bueno, ¿y cuánto tiempo ustedes pudieron trabajar en el cine? ¿Se acuerdan más o menos? Y sí, nosotros volvimos del Dorado prácticamente a mediados del 73, que las cosas no funcionaban muy bien en esa época, ¿no? Y mis padres ya eran mayores, ellos dijeron, bueno, ya nosotros no queremos seguir, ya querían venderlo, ¿no? Y estaban interesados varias personas, pero venían y no, bueno, después quedamos nosotros, a mi esposo le gustaba, porque él inclusive cuando supo que iba a venir acá a quedarse, digamos, digamos, ayudar a mis padres dentro del cine, él empezó a proyectar allá en el regimiento de Apóstoles, pasaba películas. Ah, mira. Sí, aprendió a poner los rollos y todo eso, ¿no? Y bueno, había que prepararse. Nos decidimos de comprar esto a mis padres, lo compramos y bueno, ellos hicieron otra cosita con eso después, ¿no? Mi hermano no quería saber del negocio y bueno, dijo, bueno, así que lo compramos nosotros. ¿Y hasta qué año funcionó aproximadamente? Hasta el 92. 92. Sí. Ahí empezamos a dar entradas así, como que sorteábamos. Y después venían y querían cambiar por una cerveza o por una gaseosa. No le interesaba ya entrar al cine. Sí, se perdió el interés. Se perdió el interés, sí. ¿Fue difícil esa situación de decir, bueno, cerramos? Sí, fue difícil, sí. Inclusive mi marido le afectó mucho. Inclusive tuvo una ACV por los nervios, yo creo, sí. Sí, porque él estaba todavía jubilado y bueno, empezamos con una verdulería
ahí en el hall también. Y bueno, así fuimos saliendo despacito. Volver a empezar otra vez. Sí, claro. Y en esa situación de enfrentar y buscar la vuelta a esta cuestión, ahora ya no eran los dos solos, ya tenían sus hijos. Claro. Mi hijo estaba estudiando en la Facultad del Dorado, primero en el Instituto Ballester de Buenos Aires. Y bueno, mi hija también, que después fuimos 3 años a Buenos Aires y alquilamos acá un tiempo también, y ese interín, ¿no? Claro. Eso fue antes del 92, claro. Y bueno, después mi hija también, que siguió en la facultad, y bueno, todo cuestión de amañarse. De amañarse, ¿no? Bueno, y después de este proceso en donde vieron todos esos años donde el cine no estaba, de tanto amor, de recordar a sus padres, Claro, su trabajo, sí. su amor de haber conocido Claro. en el cine, De empezar acá, de ¿no? caer todo, Sí. y cuando ve ahora esto que está todo funcionando. Sí, no, la verdad que es una alegría, sí, verdad que siempre son tiempos que uno pasó aquí, ¿no? Años. Y sí, ¿las butacas son todas las mismas? Sí, solo que se le arregló un poquito, ¿no? Claro. Sí. Creo que se le cambió un poco los asientos y esas cosas. Claro. ¿no? Sí. ¿Le gustaría o vino a mirar ya una película ahora? Sí. Una de las primeras vine con mi hija y mi yerno, y mis nietos también estuvieron algunos, sí. ¿Y qué le causó ver una película otra vez en el cine? Sí, distinto un poco, ¿no? Ajá. La forma de... Pero sí, está bueno, sí, la gente, menos mal que vienen siempre los chicos, está bien que no se cobra entrada, ¿no? ¿Y cree que es una buena forma de que se pueda recordar lo que era un movimiento? Sí, para recordar, claro, sí, es cierto, realmente fue una cosa que pasó, y cuesta decir cómo puede ser que se caiga, ¿no? Ajá. Bueno. Inclusive mi mamá dijo, cuando pensamos de hacer el piso inclinado, no lo hagan, porque no va a ser que algún día no ande. Ella ya tenía una visión un poquito más lejana, ¿no? Y sí. La verdad que sí, pero bueno. ¿Y eso de hacer el piso así inclinado después le dificultó para alquilar para otra cosa, cuando no funcionaba? Y sí, bueno, en un tiempo después de que se cerró el cine, venían de vez en cuando ambulantes que pasaban películas así, que pasaban en todos los pueblos, pero fue poco eso, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando con la entrevista. Le agradecemos mucho que nos haya contado esa historia. Sí. Y para finalizar, y haciendo un repaso de su vida, de toda esa linda historia que nos ha contado, ¿le gustó su vida? Sí, estoy feliz, sí. Con todo lo que uno suele pasar aparte, pero pasé bien. ¿Y ahora qué hace? ¿Mira la tele? Sí, ¿Toma mate? Claro, sí, estoy con mi hija y mi yerno, mis nietos. Tengo mi nieto acá atrás, que vive acá detrás del cine. Acá. ¿Le gusta mirar tele? ¿Mira serie? ¿Alguna película? Sí, a veces miro películas, sí. Poco, parece que me cuesta llegar a mirar películas. Ah, sí. Sí, como un recuerdo que me queda. Claro. Sí, ese me cuesta un poco. Y sí. Gracias por su tiempo, por dedicarnos esta historia. Gracias. Vamos a compartir ahora estos consejos publicitarios. En un ratito venimos con más programa. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico.
Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stobo, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos después de estos consejos publicitarios y como nos contaba doña Adela lo que ha sido toda su historia, hay alguien que tomó la decisión en su momento de recuperar este espacio y es por eso que le hemos invitado al ex intendente Jorge Lobato, que en su periodo como intendente ha tomado esta decisión. Jorge, gracias por venir a estar con nosotros, en este caso, en el lugar de ustedes. Bueno, gracias a vos, Cristian, a este programa, al canal, que es muy importante, bueno, poder contar toda esta historia, ¿no? Que para nosotros fue muy importante y obviamente la sigue siendo, ¿no? Porque es un espacio, no solamente un cine, un espacio cultural, social, hoy que tiene mucha importancia dentro de todo lo que se hace en nuestra comunidad, ¿no? Bueno, ¿cómo fue, Jorge, que les surgió la idea a ustedes de poder recuperar este espacio histórico para la localidad? Bueno, fue algo dentro de lo raro, fue algo muy lindo, porque recuerdo un día a las 11 y algo de la mañana, cerca del mediodía ya, me encuentro con un pastor de la iglesia que funcionaba en este lugar. Ajá. Muchos años. Hay que recordar que también este espacio tuvo otras finalidades, ¿no? Que siempre veíamos que también no tenían nada que ver con lo que fue la historia primera, ¿no? Que fue el cine de Alprá. Así que bueno, ese día me encuentro con el pastor de la iglesia que estaba en ese momento, saliendo de una ferretería, y yo en ese momento era intendente, y el pastor me cuenta con mucha alegría que ya se iban a su sede propia, ¿no? Que se iban a hacer la mudanza, que se iban a trasladar, y bueno, rápidamente se me vino a la cabeza que este lugar iba a quedar de alguna manera libre. Así que mientras que él me hablaba, yo un poco compartía su emoción, su alegría, porque iban a tener su casa propia, pero también en mi cabeza estaba, bueno, tengo que hablar rápidamente con los dueños del cine, ¿no? Con la familia de Alprá, Banderer. Así que, bueno, así fue. Creo que 11:30 de la mañana, 30 minutos después, yo ya estaba hablando con la familia, que creo que un poco los sorprendimos, ¿no? Porque fuimos con la viceintendente, con Katia,
a contarle nuestra idea ahí en la casa, ¿no? Eso fue cerca del mediodía. La señora creo que le gustó bastante la idea también, pero tenía que hablar con su familia, Claro. con la hija. Así que bueno, a las 12 y algo, pudimos hablar también con Karina, que ya había vuelto de la escuela. Le contamos nuestra idea, que bueno, en principio era preservar este lugar, que este lugar vuelva a ser un cine, que era un lugar que tenía mucha historia. A veces los años pasan, habían pasado muchísimos años, y un poco pareciera que se va perdiendo la historia, pero bueno, justamente eso queríamos nosotros, que las generaciones más jóvenes, que las generaciones que vienen o que iban a venir, se apropien de este lugar y que también conozcan una parte de esa historia, ¿no? Así que empezó un largo proceso de conversación con la familia, de fijar algunas ideas, le contamos las nuestras, ellos también nos contaron un poco la historia de este lugar. Y bueno, y comenzamos. Yo, cuando este cine brilló en esos años, yo la verdad que era bastante chico, tengo algunas ráfagas de recuerdos, pero bueno, mucho de esto tuve que ir aprendiendo en este proceso, ¿no? Así que bueno, cuando tuvimos la aprobación de la familia, empezamos a trabajar, y ahí recién comenzó todo, ¿no? Porque tuvimos que aprender, yo personalmente, de qué es un cine, porque uno normalmente cuando iba a la ciudad nos sentábamos en un cine o íbamos de casualidad para otra cosa a una ciudad más grande y aprovechábamos y íbamos al cine. O muchas veces, muchas familias, cuando había una película que era de taquilla, iba a una ciudad para ver el cine, ¿no? O sea, eran dos cosas diferentes. Bueno, personalmente a mí siempre me gustó mucho el cine, pero tenía que aprender cómo restaurar este lugar, ¿no? Que era magnífico, que tiene 420 o 440 butacas, creo. Es uno de los cines más grandes de la provincia. Así que bueno, empezamos a aprender primero de la historia, para que esa historia siga estando, ¿sí? En ningún momento nos desviamos de ese camino. Así que quisimos dejar tal cual estaba, ¿sí? Para eso hablamos mucho con la familia, nos contaron muchas cosas increíbles de este lugar, principalmente de cómo empezó y bueno, el valor que tenía sentimental para ellos, para la familia, pero también para una comunidad que vivió todos esos años yendo al cine, ¿no? Y bueno, y la otra parte era aprender la parte técnica del cine, ¿no? Porque también queríamos restaurar esto, pero hacerlo preservando la historia, pero hacerlo un cine de última generación, ¿sí? Y eso significaba hacer toda la parte técnica moderna. Hoy por hoy este cine tiene tecnología de última generación, es igual a cualquier cine de cualquier parte del mundo, ¿sí? Comparado con un cine en Buenos Aires, comparado con un cine en otro país, tiene el mismo sonido, es un sonido envolvente de última generación, tiene la pantalla, que es una pantalla microperforada, que hay una sola fábrica en el país, que el mismo sonido sale detrás de la pantalla, y eso le da también el famoso sonido envolvente, como se lo conoce. Pero también tuvimos que empezar a restaurar todo, a revocar todas las paredes, el cielo raso completo nuevo, restauramos todos los baños, los hicimos a nuevo, el ingreso, toda esa parte nueva que está ahí adelante. También le dimos una impronta a la parte exterior, a toda la cartelería, como si las letras esas que están ahora son letras un poco de esa época, ¿no? Así que dentro de la historia y del valor que tuvo para Montecarlo esa historia, nosotros hicimos un combo, ¿no? de aplicar la última tecnología, pero dejando, bueno, el ejemplo de ello son las butacas, ¿no? Dejando las butacas originales, todas retapizadas. Así que bueno, creo que eso tuvo un resultado magnífico, ¿no? Hoy
Es uno de los 2 cines del interior de la provincia que está funcionando y es uno de los 3 cines que tiene la provincia de Misiones actualmente funcionando. Así que feliz, contento por lo que se pudo lograr. Para esto hemos pedido ayuda al IABIM, que es Instituto Audiovisual Misionero, y ellos nos comunicaron con el INCA, que bueno, el INCA ya es nacional. Esto hizo también que podamos conseguir un técnico del INCA que vino varias veces, nos acompañó y nos enseñó muchas cosas para no errarle a nada, digamos. Y bueno, fue una inversión importante con recursos municipales, con recursos nuestros, ¿no? de la comunidad, pero que hoy la disfrutan muchos vecinos, muchas generaciones de distintas edades, ¿no? Pero bueno, siempre mi sueño fue que, así como me pasó a mí, que tenía un poco en la cabeza algunas cosas que había vivido desde muy chico, ya en los últimos tiempos que estuvo todavía funcionando el cine. Bueno, yo quería que toda esta generación de niños niños y niñas que hoy están abocados, digamos, si bien a sus estudios, pero también mucho con las computadoras, con los celulares, puedan salir de eso y vivir esto, ¿no? Lo que es mirar una película en una pantalla grande, con el sonido que tiene que ser de cualquier cine moderno hoy. Y lo tenemos acá, ¿sí? En nuestra comunidad, al lado de la Plaza San Martín, en pleno centro, que es un cine que funciona todos los fines de semana, sábado con películas un poco más para mayores, pero domingo, si bien sábado es películas para mayores, pero es para toda la familia, claro, digamos, pero sí el domingo con películas para chicos, para niños y niñas de menos edad, digamos. Y lo más importante que es gratis, ¿sí? Todas las funciones son gratis, o sea que el vecino puede venir, reservar sus entradas, no importa la cantidad que sea la familia, y cuando comienza la función pueden ingresar de forma totalmente gratis, ¿sí? Eso obviamente tiene un costo de mantenimiento, una logística, una estructura que la sigue sosteniendo el municipio, ¿sí? Y eso a mí me deja muy contento porque ya hace varios años que pudimos restaurar este cine y sigue funcionando de la misma manera. Más aún, creo que han agregado otro tipo de actividades. Al principio esto nació como una idea de cine, teatro municipal de Alpra-Bander, preservando también los 2 apellidos de la familia. Pero luego, bueno, fueron haciéndose congresos, reuniones, actos importantes y también otro tipo de actividades sociales, ¿no? Muchas veces son pedidas días para instituciones que también ocupan este lugar por la capacidad de personas sentadas que tiene. Debe ser, vuelvo a decir, uno de los pocos auditorios que tiene tantas capacidad de butacas, ¿no? 420, 440 butacas. Así que bueno, eso a mí me llena de alegría porque creo que cuando las cosas también uno las intenta hacer bien, está bueno, pero también está bueno cuando pasa el tiempo y se mantiene, se preserva, se cuida, se sigue de alguna manera cuidando este espacio que es tan importante para la historia de Montecarlo, ¿no? ¿Se cumplió este objetivo que tenía cuando nació en ese mediodía de alquilar este lugar? Creo que sí. Creo que a mí me da mucha alegría también ver la emoción de la familia. Cada vez que la veo a la señora, me viene la idea esa en la cabeza de la primera charla. Algunas lágrimas que vi también en la misma familia, en Karina, en los nietos de la señora. Me parece que cada fin de semana, viendo a cientos de chicos haciendo la fila para ingresar, tantas familias acompañando a esos menores,
Muchas veces no pueden ingresar por la capacidad. Cuando hay películas que son de taquilla, los padres se quedan afuera. Digamos, hay un movimiento de sábado a la noche durante la función y luego después de la función, al igual que los domingos, que después o van a comer algo por ahí, o van a cenar, o se quedan en la plaza. Bueno, todo eso que hace que volvamos a recordar lo que era el cine, porque el cine era así, era un movimiento social muy importante dentro de una comunidad, ¿sí? Bueno, eso ya tiene para mí un significado inmenso, ¿no? Movilizar a personas que quizás viven un poco más lejos, en barrios más alejados del centro, barrios de la colonia o barrios un poco más lejos, que se trasladen hasta el cine, que usen el servicio de transporte, que puedan, al igual que los niños del centro, tener la misma posibilidad, no importa la clase social, de dónde vengan, tener la misma posibilidad de ver una película de taquilla acá en nuestra comunidad, en Monte Carlo y en nuestro cine. La verdad que es un hecho histórico que para mí es extremadamente importante, ¿no? Jorge, muchas gracias por su tiempo, por habernos contado de cómo surgió la idea de recuperar el cine. Gracias a ustedes, la verdad que gracias también por poder preservar un poco más de esta historia y poder contarla, ¿no? en este canal tan importante. Hasta acá hemos llegado con el programa de hoy, recorriendo la historia de este cine. Nos volvemos a reencontrar en una próxima edición.